Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? José Gutiérrez. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola. Hoy es 25 de diciembre de 2014 y hoy es un día muy especial porque recordamos el nacimiento de una de las figuras históricas más importantes para la humanidad. Una persona que revolucionó nuestra manera de percibir y entender la realidad. Julio, ¿nos quieres decir por favor de quién estamos hablando? Por supuesto. Estamos hablando de Sir Isaac Newton. La única persona que merece ser recordada un día como hoy. Por favor, Julio, cuéntanos sobre Newton. Ya, a ver. Newton, un gran filósofo, pensador, físico, matemático y cristiano también. Nació en el año 1642, justo el año en que murió Galileo. Y en el contexto en que Newton brindó sus ideas a la astronomía, justo era en un periodo donde Kepler ya había, digamos, con mediciones un poco más exactas, había logrado ver que las órbitas de los planetas eran elípticas. Y Newton lo que hizo fue justamente explicar por qué esas órbitas eran elípticas. Entonces desarrolló física y desarrolló matemática para poder hacer eso. ¿Cómo exactamente lo hizo? Para poder explicar que las órbitas eran elípticas, cubrió, digamos, una teoría de gravedad. O sea, se dio cuenta que la fuerza que unía a los planetas era la fuerza de gravedad, la misma fuerza que hace que la manzana caiga del árbol. La gracia de Newton es que... Creo que cuando cayó la manzana pensó también de que los otros objetos grandes estaban cayendo también hacia nosotros. Claro, exacto. Bueno, la historia es apócrifa, ¿no? O sea, no La de la manzana. no es que vio la manzana y a partir de ahí se inspiró, ¿no? Pero es una manera... Eso me dice. Y una frase que me queda es que el genio de Newton es ver que la manzana que cae y la luna que no cae son lo mismo, son el mismo fenómeno. Sí, Y no sé quién dijo esa frase. No yo sé, creo que es ¿sabes? eso, sí. Pero es una historia apócrifa que es lo que hace que el espíritu de la fiesta newtoniana se proyecte a través de la imaginación de todos, ¿no? Necesitamos unas leyendas al respecto para poder... La leyenda de la manzana. La leyenda de la manzana, Claro. por ejemplo, ¿no? La parábola de la manzana. ¿Qué otra relevancia tuvo Newton? ¿Por qué nos interesa conmemorar a Newton el día de hoy? Bueno, ¿Por qué nos interesa conmemorar? Bueno, en ese tiempo fue una idea revolucionaria, como que cerró un periodo en la astronomía, digamos. O sea, Creo ¿no? que más importante ha sido el desarrollo del cálculo infinitesimal. Claro, principia matemática, ¿no? Sin eso no hubiera habido revolución industrial. ¿Cuáles ¿por son qué los no? aportes de Newton a las matemáticas? El cálculo Cálculo infinitesimal. diferencial Y cálculo Sí. integral también. y cálculo integral. Justamente Newton tuvo que desarrollar ese aparato matemático. Fue para- necesario justamente para describir, bueno, lo primero que describes en física son velocidades, y velocidad es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. Cuando estos cambios son infinitesimales, obtienes la derivada. Entonces la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Claro, y justo un tema de aclaración, no sé si lo puedes hablar tú, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? O la diferencia entre velocidad con Ya. dirección. Entonces, las leyes de Newton eran tres. Newton hizo las leyes de Newton. Entonces, la primera ley, la ley de la inercia, ¿no? Que un objeto permanece en movimiento con velocidad constante a menos que haya una fuerza actuando sobre él. Y la segunda es fuerza, es masa por aceleración, Ujú, algo así. ujú, Y la tercera es la ley de acción y reacción. ujú. Entonces, en la segunda ley, la de fuerza es masa por aceleración, digamos, ¿qué cosa es la aceleración? La aceleración es el cambio de la velocidad. Entonces uno puede pensar, si es que los planetas se mueven, digamos, de una forma, con una rapidez constante, pareciera que no está cambiando la velocidad, ¿no? Pero la velocidad está cambiando constantemente De dirección. E igual lo mismo pasa con el movimiento circular. en un movimiento así. La claro. aceleración es hacia el centro, Y la aceleración que permite el es- cambio de dirección de la velocidad, claro. Ujú. Ahora, algo que te dijiste, que mencionaste al principio también fue que Newton fue un cristiano devoto. Sí. ¿no? Así dicen. Bueno, de nuevo, así dicen, ¿no? Lo cual no me guía porque el hecho de ser cristiano no hizo que se aferrara a sus ideas o a su ideología cristiana y negara, como pasó antes con Galileo, que no negara sus descubrimientos matemáticos y astronómicos a favor de sus ideas cristianas, ¿no? Simplemente se siguió con lo que él sabía que era la verdad o con lo que él observaba que era verdad y realidad. Bueno, y lo que hizo Newton, el cálculo diferencial básicamente se usa hasta ahora. O sea, todo el mundo tiene que aprender cálculo diferencial. Okay. O solamente que ahora está más evolucionado, no solamente se aplica a eso, sino a cosas geométricas. ¿Qué fue exactamente lo que modificó o creó Newton?
respecto al cálculo? Ya, Que antes no había forma de calcular cosas instantáneas. Pero un problema bien sencillo, mira, no sé si habrá sido resuelto antes de Newton, pero, por ejemplo, el área de un círculo, la puedes calcular, pi por r cuadrado, ¿no? Ya, pero el área de una elipse, ¿cómo la calculas? Para empezar, para poder hallar el área de la elipse ya tienes que hacer cálculo diferencial. Pero lo más fácil que se me ocurría, represento la parte superficial de la función y la integro y la multiplico por 2. Habían ahí dos problemas, ¿no? Primero, que las órbitas eran elípticas y segundo, que la velocidad era variable, ¿no? Los planetas, conforme se acercaban más al Sol, aceleraban un poco y ahí en las órbitas más alejadas eran más lentos. Había siempre un cambio de velocidad. Entonces, ese cálculo permitía calcular la posición, ¿no? Y velocidad. Claro. Cálculo diferencial porque quieres el instantáneo. Instantáneo. Y antes solamente podías saber el promedio, más no instantáneo. Claro. O sea, Kepler había observado, digamos, tenía sus leyes también, la ley de Kepler. Era que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, por ejemplo. Ya, entonces él lo que hizo fue medir, tener observaciones más o menos precisas y hacer esa ley en base a lo que había observado. Ya, pero Newton fue el que la puso dentro de una teoría general, ¿no? Digamos, no, la gravedad no se aplica solamente para los planetas, sino que se aplica para todo. Muy bien, ahora siguiendo con el tema espacial, vamos a hablar sobre una de las noticias más grandes que ocurrió este año en la ciencia, que fue el aterrizaje del Philae en un cometa. Víctor, ¿nos quieres hablar al respecto? Sí, es un proyecto muy interesante que comenzó hace más de 10 años de la Agencia Aeroespacial Europea, ¿no? En el 2004 lanzaron el satélite Rosetta, que en su interior tenía esta sonda, ¿no? Philae, ¿no? Que aterrizó en noviembre, ¿no? El 12 de noviembre, hace un mes o algo así, y lo que quiere básicamente responder a, digamos, de dónde vino todo el agua de la Tierra, cómo eran estos cometas en el momento que se formó el sistema solar, porque son cometas que están ahí hace 4.5 mil millones de años, ¿no? Estuvieron ahí en la formación del sistema solar, entonces nos puede decir mucho, debería tener componentes orgánicos. Fue un viaje interesante porque lo lanzan en el 2004, da 3 vueltas a la Tierra para agarrar velocidad, esta sonda de Rosetta, una vuelta por Marte, todavía mucho más rápido, y llega casi hasta la órbita de Júpiter, y ahí regresa y no toma fotos un par de cometas al vuelo, ¿no? Y llega, ¿no? A la velocidad exacta para intersectar, ¿no? ¿no? Hacer unas correcciones, ya, digamos, ya está orbitando el cometa. Es la primera sonda que orbita un cometa, ¿no? En 2005 la NASA llegó con impacto profundo, llegó a alcanzar e impactar un cometa y recoger el producto del impacto y analizar lo que tenía, ¿no? Pero nunca orbitó el cometa. Esa es la Rosetta es el primer que orbita un cometa, y no solo eso, sino después lanzó de su interior una sonda, Philae, mucho más chiquita. Rosetta, le dicen, bueno, se le puso Rosetta por la piedra Rosetta egipcia, que tiene estos 3 idiomas, y Champollion, entre otros, fue el que utilizó esta piedra Rosetta para decodificar el jeroglífico, ¿no? Es una lengua que se había perdido, ¿no? Y la gente ya no sabía, por milenios no sabía de qué decían las pirámides, ¿no? Entonces un poco lo que buscan también, se llama la piedra Rosetta, porque buscan es redescubrir o escribir la historia del principio del sistema solar y de la Tierra y de todos nosotros, ¿no? Eso es un poco la historia del concepto, ¿no? Entonces el asteroide que están orbitando se llama 67P, porque es el asteroide el cometa número 67 periódico que descubren. Tiene 3 billones de toneladas y está más o menos a 22 kilómetros, ¿no? Está dando vueltas entonces alrededor, ¿no? A 22 kilómetros, y se ha acercado hasta 10 kilómetros inclusive, ¿no? Pero más o menos a esa distancia de unos 20-30 kilómetros suelta el Philae, y el descenso demora como 7 horas, ¿no?
Imagínense, ¿no? Este cometa que está girando, rotando y a la vez, ¿no? Yendo a 40 veces la velocidad de una bala, ¿no? Entonces tenía que hacer todas esas órbitas a esta alta velocidad, ¿no? Y después de discutir a dónde iba a aterrizar, dicen, bueno, en una parte del cometa, porque es un cometa que tiene la forma de como un patito, ¿no? Tiene parece que son dos cometas en realidad en torno a un centro, ¿no? Que están casi pegados por gravedad, ¿no? Parece que la estructura no es muy sólida. Entonces soltaron a Philae y primero falló el chorro ese que iba a pegarlo hacia el cometa porque tiene muy poca gravedad, falló esa propulsión. Después tenían un sistema de ganchos que iban a soltar una vez que dos patas detectaban el impacto y los ganchos no fallaron. No sé si el impacto fue con una sola pata de las tres que tiene, pero los dos ganchos que tenía no dispararon, ¿no? Fallaron los ganchos. Y el tercer sistema de tornillos también falló, ¿no? Y rebotó, casi se voltea y rebotó una vez, una segunda vez y a la tercera cayó, parece, adentro de un cráter o al costado de una pared donde lamentablemente solo recibe 1 hora y media de luz al día, ¿no? Entonces usaron las baterías prácticamente, apenas aterrizaron, ¿no? Por 60 horas, que fue lo que duraron las baterías, y se ha descargado por completo y ahora el Philae está muerto, ¿no? Piensan que alrededor de marzo, cuando cambia la orientación del cometa 67P y cuando se acerque más a la Tierra, las baterías se van a recargar lo suficiente para continuar con los experimentos, pero hasta ahora han detectado aminoácidos, hay partículas complejas en este cometa, no hay tanta agua como se pensaba, ¿no? ¿Hay agua? Hay algo de agua, parece, pero definitivamente no es el típico cometa que haya podido traer, o de los cometas que ha ido a traer el agua a la Tierra, ¿no? Pero me parece bastante interesante, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Es la primera vez que se orbita un cometa, la primera vez que aterrizamos en un cometa, se toman las primeras fotos, ¿no? A mí más impresionante me parece haber sido la maniobra más de 500 millones de kilómetros. Claro. Sí. O sea, ¿cómo predices exactamente la velocidad a la que va a llegar, digamos, la sonda Rosetta, la velocidad que tiene que llegar a la hora de alcanzar el cometa para que se quede orbitando el cometa? Tienen que haber hecho simulaciones, muchas, y simplemente mandarlo nomás. Claro. Porque igual la comunicación iba a demorar bastante, iban a demorar horas. Son 28 minutos y medio que demora en, digamos, recibir la comunicación. Entonces, prácticamente tiene que tener Una hora. un programa que pueda corregir en el momento, porque no puedes tú manejar esas cosas a control remoto. Tienes que tener un software. Una hora de lag, entonces. Sí. ¿Ustedes vieron el aterrizaje en vivo? No ¿No? puedo verlo. No sé si te pasé un cómic XKCD, no sé si lo conocen. ¿Tú Sí, lo sí, conoces? sí. ¿Tú, José, has visto XKCD? Es un cómic, lo que pasa es que hicieron la representación, la recreación en cómic del aterrizaje precisamente, dando a entender, poniendo al Philae entrando en pánico porque se demoraba la comunicación entre la Tierra y el Philae, ¿no? Como una persona, como un ser sintiente entrando en pánico por la falta de comunicación. Pero, bueno, Y estuvo dormido 2 años y medio, ¿no? En el último parto, o sea, no sabían si se iba a despertar, ¿no? Y ahora tampoco tienen la seguridad de que vaya a despertar en marzo. ¿cuál es la relevancia de este evento? Si los cometas habían traído agua a nosotros, pero el agua que detectaron era pesada. ¿Podrías explicarnos qué cosa es el agua pesada? Sí, que en vez de que la molécula de agua en vez de tener hidrógeno tiene deuterio. El deuterio es el hidrógeno más un neutrón. Okay. Claro, Y eso no aguanta... El agua es tóxica. O sea, normalmente tú la puedes tomar. Exacto, ¿qué pasa si tomas agua? La puedes tomar, no te va a pasar nada de inmediato, pero en el momento en que tu cuerpo... Para nosotros no es tan tóxica, pero si superamos más del 50% en proporción de agua normal, morimos. o sea, Exactamente el mecanismo de muerte no lo sé. Pero con seres más pequeños es poquito. o sea que si quieres matar a alguien, lo único que tienes que hacer es darle de beber
Agua de cometa. Agua de cometa. Ah, no, pero no es práctico para eso. Porque calcularon que tendrías que tomar galones y galones de agua al día. Para poder cambiar completamente el 50% Sí, de agua en cambio que en seres tienes. pequeños sí es casi instantáneo. Ah, había leído que Podrían encontrar, reducía las comunicaciones químicas del cuerpo. Justamente porque el agua era más pesada, entonces normalmente como estamos hechos bastante de agua, entonces varias de las reacciones químicas funcionaban diferente con el agua pesada. Entonces, al final morías de falla orgánica. José, ¿tú crees que podría haber vida en un cometa? O sea, que haya podido evolucionar vida en un cometa porque tienen su propia gravedad, podrían ser calientes, o sea, podrían calentarse, podrían tener un centro caliente, podría haber agua líquida también, tal vez hasta tardigrados, ¿no? Esos chanchitos de agua, ¿no? Que aguantan el espacio exterior. Los cometas no tienen agua líquida. No podrían tener si fueran, digamos, grandes, a la hora que se acercan al sol, No, el agua inmediatamente se evapora. se evaporan, ¿no? Para que haya agua líquida tiene que haber presión atmosférica. Claro. Podría haber dentro del cometa, pero no creo que tenga tanta masa para generar una presión suficiente para que el agua esté en forma líquida, ¿no? Justamente el problema de Marte es que no hay suficiente presión en Marte para que el agua esté líquida. Eso es interesante. Claro, Y Marte es un planeta grande. Invernar en un cometa, pero no se podía generar ni evolucionar en un cometa. O sea, eso sería... Podría haber rastros de bacterias, pero no que se están multiplicando ni nada, están ahí nomás. ¿Pero en Marte hay agua o no hay agua? Hay agua en los polos debajo de una capa de hielo de gas carbónico. Y hay bastante, parece. Es más, si se derrite todo el agua de Marte, cubrir el planeta de 7 metros de agua. Un poco más fácil. Bueno, una de las cosas que también está intentando responder el Philae es si la teoría esta de la panspermia es plausible o no, ¿no? Porque tal vez no puede evolucionar vida en los cometas, pero sí se puede transportar y puede invernar por mucho tiempo, ¿no? Así, si han encontrado compuestos orgánicos, los compuestos no les va a pasar nada, igual. Claro, pero ¿cuál es la relevancia de encontrar los compuestos orgánicos? O sea, por no encontrarlos no vamos a falsear la teoría, pero por encontrarlos sí la podemos comprobar de alguna u otra manera. Podrían encontrar un meteorito que haya sido parte de la corteza de Marte y que tenga materia orgánica o inclusive restos de vida fosilizada. Encontraron un candidato en la Antártida Sí, ¿no? Sí, hace tiempo. Eso fue todo un boom. Y regresando a Marte, quería hablar también sobre el hecho de la terraformación de Marte. Tú dices que no se puede o que no es viable. Es viable. ¿Por qué? ¿Por qué no sería una buena idea? Cualquier planeta que no tiene campo magnético no tiene protección de su estrella, entonces toda la atmósfera va a ser erosionada. ¿Y si en caso? Marte fue un planeta, fue un planeta habitable hace muchísimo tiempo. Es más, tenía atmósfera y tenía océanos, tenía ríos y todo, simplemente. ¿Cómo se sabe eso? Digamos, a ver, Cuando analizaron la corteza de Marte encontraron de que para que se haya formado esas formaciones geológicas tuvo que haber fluido agua. Es más, cuando los rovers estuvieron pasando por los lechos de ríos, encontraron material que solo puede formarse si existe agua líquida. Varios compuestos químicos que no pueden existir si es que no hubiera agua. Entonces teorizaron de que ha fluido y bastante agua, porque no lo encontraron en un solo lugar, lo encontraron en varios lugares. Claro, hay lagos secos, valles, Sí. que no han sido esculpidos por, erosión. Ya, pero por tú agua dices, líquida o hielo. claro, pero tú dices compuestos químicos. ¿Qué compuestos? Porque tú no has dicho, tú no te refieres a las erosiones, te refieres a... Sí, son tipos de rocas, que no recuerdo los nombres. Ah, ok. Y la cosa es que en un momento perdió su campo magnético. Así. Como es un planeta pequeño, el dínamo pues no dura mucho tiempo, a menos que tenga una luna, que al menos genere un poco de... Erupción en el núcleo. Sí, pero Marte no tiene pues. Y ya se enfrió. Al parecer ya se enfrió, entonces ya no existe un campo magnético, solamente existe pequeños trozos de magnetismo localizados en ciertas partes. Entonces cuando dejó de existir el campo magnético, el viento solar, que es simplemente gas cargado, erosionaba porque cargaba y daba energía a la atmósfera superior escapando. ¿Cuál es la relación entre atmósfera y campo magnético? Que el campo magnético protege la atmósfera de la erosión del Sol. Al dejar de existir el campo magnético, el Sol erosiona la atmósfera.
O sea, por ejemplo, que en la Tierra, que hay atmósfera, ¿qué cosa? ¿Qué cosa sería la atmósfera? Es una combinación de gases. Claro, Una tienes combinación de que tener un planeta que sea lo suficientemente, o sea, que tenga la masa suficiente para mantener la gravedad, para mantener los gases pegados a su superficie, ¿no? Y a la vez, si tienes digamos, roca líquida en movimiento o metal en movimiento en el centro, generas un imán gigante y un campo magnético que desvía las partículas cargadas. Ah, que entonces vienen del protege Sol. los gases. Y las partículas cargadas se desvían y van hacia los polos. Entonces, por eso que uno ve las auroras boreales y australes, porque son esas partículas cargadas que se han desviado y que están entrando por las partes más débiles del campo, ¿no? Que son en los polos. Ujú. Entonces Marte, como dejó de tener, tuvo, pero dejó de tener, otra característica que tiene Marte es que el 40% de su superficie es lisa. Entonces, al parecer hubo un gran impacto, que pudo ser el causante de su... Entonces se pudo haber extinguido ahí la vida en Marte. O sea, Así que- independientemente de que sea extinguido, podía volver a formarse, pero el daño que causó al planeta fue que paralizó su dínamo. Ah, ya. O sea, lo enfrió. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace un impacto? Porque yo pensaría que un impacto puede ser que caliente más el centro, ¿no? Tendría que haber venido en dirección opuesta a su rotación, Ya. Será la fuerza. ¿no? Piña, Entonces, para compensar el momento angular... Una pregunta, ¿y qué opinas entonces del proyecto que existe actualmente para terraformar Marte y para enviar misiones a Marte? Una tontería. Y si quisiéramos terraformar algún planeta, Tiene que tener campo magnético, eso no vale la pena, porque en algún momento va a perder su atmósfera igual. pero tenemos alternativas actualmente, Acá en el sistema solar, ¿no? no, pero fuera, que sean viables, no solamente que tengan atmósfera, sino que sean... Otro planeta que podamos- tiene campo magnético es Mercurio, por ejemplo. No, Un pues poco pero está muy caliente. cerca. Ah, y bueno, y Júpiter, pero es gigantesco, el suyo es gigantesco, y protege a sus lunas. Y hablando de Júpiter y Saturno y de las Saturnalias, el día de hoy también se conmemora la celebración de otro nacimiento, de otro creíble nacimiento, de la historia de un nacimiento que dio lugar hace aproximadamente 2014 años. Estamos hablando de la Navidad. Se celebra cada 25 de diciembre, a pesar de que en ningún lugar de la Biblia o las Escrituras se diga explícitamente que el 25 de diciembre fue el día del nacimiento de Jesús. Y de hecho, el establecimiento de la fecha de 24 a 25 de diciembre como Navidad para el nacimiento de Jesús se dio en la época de Constantino, una vez que se permitió que el cristianismo sea legítimo. Esta festividad tiene muchos posibles orígenes dentro de las culturas paganas o las celebraciones paganas, sobre todo porque es una fecha muy cercana al solsticio de verano en el hemisferio sur y el solsticio de invierno en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, en Roma, desde antes ya se celebraba el Sol Invictus, que era la celebración del Sol Invencible, que se da precisamente en las fechas de solsticio. Y en otras regiones alrededor del mundo siempre se ha celebrado también esta fecha, como se celebra en cualquier otra fecha, ¿no? Se celebran los equinoccios, se celebran los solsticios, se celebran las lunas llenas, se celebran muchas de estas fechas. Pero simplemente se dio el sincretismo entre la celebración del Sol Invictus en Roma con la celebración de la fiesta cristiana del nacimiento de Jesús. Sí, es interesante porque en la Navidad se celebraba, en el Imperio Romano se llamaba Saturnalia y normalmente se repartían regalos, ¿no?, de celebración. Entonces, Jesús nace coincidentemente el día de la mayor festividad romana y al final, cuando el imperio se cristianiza, pues se adopta, ¿no? La Saturnalia se convierte en la Navidad moderna y hemos mantenido esa costumbre tan agradable de repartirnos regalos, ¿no? Claro. Ahora, el proceso de la Saturnalia dura 7 días, a partir del 17 de diciembre. O sea, cubre el solsticio y continúa, ¿no? Que precisamente se culmina con el nacimiento del sol, que es la celebración, ¿no? Claro. Y de hecho, aquí también en Perú tenemos las culturas antiguas, las culturas prehispánicas, tenían también una celebración de solsticio, ¿no? En realidad, casi todas las culturas que han tenido una relación o un calendario lunar o solar tienen una celebración respecto al solsticio. ¿Qué opinan ustedes de la celebración de la Navidad? A ver, Julio. ¿A quién no le gusta la Navidad? La verdad es que a mí me gusta la Navidad, pero es porque por costumbre, ¿no? Por hábito. Porque es un momento donde todo el mundo está feliz. Claro. Pero por otro lado, la gente anda como loca y quiere o sea,
Ya, yo lo veo no tanto el punto religioso, sino el punto consumista. Que la gente quiere comprar un regalo como sea, quiere comprar como es el momento donde la gente, es el momento destinado para que la gente consuma. Claro, dicen que la Navidad ha perdido sentido, ¿no? Que ahora todos son regalos, ¿no? Pero siempre, ¿no? Desde antes de la Navidad cristiana, desde antes del nacimiento de Jesús, esas fechas se celebraban y se repartían regalos y una excusa para gastar, comprarle algo a alguien que, ¿no? que quieres. Me parece bastante bien. Los regalos no tienen por qué ser caros, ¿no? A veces el gesto importa, es una excusa para estar con la familia. Hay gente que viaja o ve familiares y que no se verían si no fuera por la Navidad, ¿no? En ese sentido me parece genial. Yo creo que debemos conservar esta costumbre de juntarnos por lo menos una vez al año, una excusa de repartirnos regalos, vernos las caras, ver a la familia extendida y todo. Me parece genial. Lo que yo no endoso es la creencia en lo sobrenatural, ¿no? Eso me parece que debería ser opcional. Si tú quieres poner un nacimiento, si tú quieres creer que Jesús nació y es el Hijo de Dios, si tú quieres pensar, ¿no? Yo no se lo contaría a mis hijos, pero si quieres contarle a tus hijos que existe Papá Noel y los quieres exponer a un potencial trauma cuando se enteren, ¿no? Y te acusen de su infelicidad. ¿No sería como una vacuna preventiva para que evite creer otras cosas? Porque digamos, si tu claro. propia madre te engaña descaradamente, imagina lo que va a ver. O sea, el hecho de que el niño descubre que no existe Papá Noel, como que lo pone más alerta ante otras cosas. La creencia de Papá Noel es la puerta de entrada hacia otros dioses, o sea, es Bueno, sí, pero bueno, justo hace poco también vi una de esas banners que dice: no hay Navidad sin Jesús. Como que no pretendas, yo creo que el espíritu cristiano va por no pretendas celebrar la Navidad y los regalos sin acordarte de que se celebra al mismo tiempo el nacimiento de Dios, ¿no? Como un llamado de atención a los cristianos que le dan más importancia a la celebración de los regalos y el compartir versus la importancia de conmemorar el nacimiento de su niño Dios. Y bueno, culturalmente esto me parece muy acertado, muy acertado si yo fuera cristiana, ¿no? Porque obviamente si yo soy cristiana, lo que yo quisiera es que se reconozca y se conmemore y se celebre. Pero si tú fueras cristiana puedes deducir cualquier cosa. Eso es cierto. Si yo fuera cristiana dejaría de razonar lógicamente y podría argumentar cualquier cosa así. Pero bueno, si fuese una cristiana que todavía tiene un sistema lógico funcional, podría decir que siendo el origen de la Navidad de esto, el conmemorar el nacimiento de Cristo, necesito que cada año se dé más importancia al nacimiento de Cristo. Ahora, una cosa cultural es que en muchos países que no son cristianos, pero que aún así celebran la Navidad, no celebran el nacimiento de Cristo, simplemente celebran la fiesta de la reunión, los regalos y la fraternidad, ¿no? Y sobre lo que decías de Papá Noel, justamente yo estaba pensando que no está mal tampoco que le cuenten a los niños la fantasía de Papá Noel, siempre y cuando seas una persona que le cuenta otras fantasías, ¿no? Le cuentas la fantasía de Papá Noel, le cuentas la fantasía de Moctezuma, le cuentas la fantasía de Toro Sentado, qué sé yo, o sea, le cuentas diferentes historias y le puedes hablar de diferentes seres mitológicos que hicieron, le cuentas la fantasía de los dioses del Olimpo, ¿no? Y simplemente llenas a tu niño de fantasías. Y porque yo creo que también el punto es que si mi papá siempre me dice la verdad, entonces esta pequeña cosa también es verdad. En cambio, si mi papá siempre me cuenta historias, eso significa que Papá Noel no es nada más que una historia, como pedazo, ¿no? Es simplemente una historia que es parte de la fantasía general. Claro. Entonces, yo creo que más por ahí también. No tengo nada que se continúe con contar la historia. No, yo creo que ahora ahí has dado en el clavo, ¿no? Tú puedes mantener la historia, la complejidad de la historia, la poesía, la hermosura, puedes tú involucrarte, tú puedes ir a ver El Señor de los Anillos y te involucras con la película o lees el libro, o sea, no tienes que creer que eso es real, ¿no? En pocas palabras. O sea, tú puedes mantener las parábolas, el mensaje de fondo de la historia fantástica, pero lo que sí me parece que uno no debería hacer es mentirle a los niños y decirle que eso es real, ¿no? Claro. Que efectivamente existe. Porque a veces se pueden asustar, ¿no? Si piensa que existen los fantasmas, por ahí que no pueden dormir. Si piensa que existen los muñecos poseídos, van a tener que meterlos al closet con candado, ¿no? Porque los pueden ahorcar en la noche, ¿no? Entonces, no me parece... Y aparte atenta contra el pensamiento crítico. O sea, una vez que tú crees en una serie de cosas sobrenaturales y por ahí se te va la olla, es la puerta de entrada para creer cualquier otra cosa, ¿no? Eso es cierto. Aparte que yo la vez pasada estaba... No me parece que hay algo similar a Papá Noel. No, es que... Yo creo que sí, mitologías, pero antes de eso, muchos he visto padres que usan a Papá Noel como un elemento para coercionar a sus niños a hacer o a dejar de hacer algo, ¿no? Es como Jesús,
simplemente, es el mismo lugar. No haz tal cosa porque Papá Noel no te va a traer regalos. Te va a traer carbón. O te va a traer carbón. O haz tal cosa y así Papá Noel va a ver que te has portado bien y va a hacer eso, ¿no? Imagínate, eso también, eso más allá de si es verdad o no, me parece que es sí. manipulación. Claro, pero esa manipulación está, por así decirlo, legitimada por la cultura de Papá Noel, ¿no? Papá Noel le trae regalos a los niños que se han portado bien y no le trae regalos a los niños que se han portado mal. Por lo tanto, yo me porto bien o me porto mal porque Papá Noel me va a dar regalos si me porto bien y no me da regalos si me porto mal, que es básicamente la doctrina cristiana, ¿no? Yo me porto bien no porque quiera, no porque me intereses tú, no porque no quiera dañar a mis semejantes, sino que me porto bien porque si no, Diosito me va a castigar, ¿no? Que es básicamente la idea de coerción que existe en la iglesia. Y esa es la diferencia entre Papá Noel y otros mitos, que no hay otro mito que sean como el de Papá Noel, porque el mito de Papá Noel interactúa directamente con el niño. Claro, no hay ningún mito que interactúe claro, con el El niño sabe que Papá Noel hace caso a sus padres siempre. Por alguna razón. Claro, pero lo que pasa es que también es porque nosotros hemos elegido. Pero a lo que voy es que si quieres decirle a tu hijo que hiciste de Papá Noel, está bien. Pero también puedes decirle que Zeus también te está mirando y que si te portas mal se va a acostar con tu esposa cuando seas mayor. Y vas a tener un hijo legítimo. O sea, no le Claro, digan pero el eso. problema es de ahí tú creces. Primero tienes que hablar de sexo. Antes, Pero lo que voy es que tú puedes elegir que otros personajes mitológicos interactúen con la vida de tus hijos. O sea, eso depende de cada uno. Simplemente yo elegí que Papá Noel interactúe. Puedo decir que simplemente Papá Noel existe y no interactúa con los hijos, ¿no? Pero de ahí uno deja de creer en Papá Noel y ya no tienes este mito externo que motive tu conducta. Mejor es enseñar a los niños las consecuencias de sus actos y lo que deben hacer en el mundo real para obtener lo que quieren, que es un premio por Navidad. Entonces, ¿por qué no decirle, oye, yo soy que te doy el premio, pero tienes que ser un buen alumno, tienes que tener tales notas, tienes que ordenar tu cuarto, etcétera, ¿no? Entonces ellos ven el esfuerzo real, ¿no? A veces el Papá Noel es una figura que se usa para extorsionar o para reforzar inadecuadamente, creo, ¿no? Claro, y que es como yo decía, que es precisamente el espíritu del cristianismo, ¿no? El espíritu del cristianismo es extorsionar a las personas para que se porten de tal o cual manera, de acuerdo a sus propias normas morales, para evitar un castigo o para ganarse un favor, ¿no? Claro, si te portas bien vas al cielo, si no te achicharras en el infierno. Claro, ¿no? Y aún así para los cristianos que no creen en el cielo e infierno, muchos han traducido esto como la ley del karma, ¿no? O sea, si te portas bien, la vida te va a ir bien. Si te portas mal, la vida te va a ir mal. Después vamos a hablar del karma. Y la ley del secreto. También. Claro, la ley de la atracción, ¿no? La ley de atracción. Entonces yo creo que simplemente son copias del mismo pensamiento de base, ¿no? O sea, yo no hago las cosas porque me importen, en serio, sino porque quiero evitar un castigo, porque quiero ganar un favor. Ahora, precisamente hablando sobre el cristianismo, hay muchas personas que creo que muchas personas a las que les cuesta asumir que son ateas o cuando empiezan a cuestionar su cristianismo les cuesta salir de esta comunidad de cristianismo, y muchas de esas veces es porque precisamente han invertido mucho de sí mismos en esta comunidad, ¿no? Es como, yo voy a la iglesia, he ido a la iglesia toda mi vida, llevo a mis hijos a la iglesia, estoy casada con una persona cristiana, y toda mi vida soy cristiana, y un día me doy cuenta, empiezo a criticar y me doy cuenta de que no debe ser así, y que en verdad que estoy haciendo con mi vida eso no tiene lógica, pero que prefieren o eligen continuar en esta comunidad porque han invertido tanto. Todos mis amigos son cristianos, toda mi familia cree en esto, porque voy a chocar o voy a ir en contra de lo que yo pienso, lo cual sería en realidad dañino para mí, ¿no? Ahora, esto se relaciona de alguna manera con The Sunk Cost Fallacy, que es la falacia del costo... La falacia perdido. del costo irrecuperable, la falacia del costo perdido, ¿no? Ahora, la falacia del costo perdido, que también es un sesgo cognitivo que nos impide tomar buenas decisiones, es algo así como literalmente el hecho de que no puedo detenerme ahora de hacer algo que he venido haciendo, porque de otra manera todo lo que he invertido hasta este momento va a ser perdido, ¿no? Y eso muchas veces nos impide dejar de hacer algo que no es beneficioso o que tiene una ganancia de cero, pues simplemente por temor a perder todo lo que ya hemos invertido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a estudiar una carrera que no me gusta y me doy cuenta en el tercer ciclo que no me gusta, pero yo ya creo que estoy en tercer ciclo, así que si me salgo ahora de esta carrera voy a perder todo el dinero que he invertido pagando la universidad, voy a perder todas las horas que he invertido estudiando, voy a perder todos los amigos que he tenido en esta carrera, así que mejor simplemente la continúo. Cuando en realidad lo que sucede es que hasta este punto, en este tercer ciclo en el que estoy, lo que he invertido simplemente se va a perder, continúe o no continúe. Entonces, la manera correcta de tomar la decisión en este momento es simplemente imaginando que estoy en cero. Entonces, a partir de este momento, ¿qué es lo que quiero? Quiero invertir dinero
tiempo y energía en una carrera que no me satisface o hacer algo más, ¿no? Que sería la manera, entre comillas, correcta de analizar una situación de este tipo. Pero ponte que estás en último ciclo ya. Yo creo, No sé. yo creo que para ser... De algo va el título, ¿no? Sí. Yo creo que para ser racional, sí. Sí, ¿no? La decisión racional costo-beneficio, si solamente te falta un ciclo, a nivel personal, no sé si será el Para nuestros escuchas, pues no se vayan a retirar. Sí, chicos, si ya están en el último ciclo de la carrera, agradece porque con tu bachiller nomás puedes hacer un posgrado de cualquier cosa. Pero, claro, si ya... De nuevo, Puedes entrar a la escuela de el psicoanálisis, por ejemplo, como cualquier carrera terminada. No lo hagan. Pero a lo que voy es esto. El punto es que partes de cero, ¿no? Entonces, si partes de cero, esto es. Si en 6 meses, pagando la universidad solamente 6 meses, obtengo un título versus 6 meses de hacer nada, de nuevo, si partes de cero, en realidad 6 meses, bancarte a la universidad y obtener un título, está bien, ¿no? Costo-beneficio en realidad no es tan malo. El punto es que si dices, si en 6 meses, pero pucha, no en 6 meses, sino que ya pagué 5 años. Entonces, 5 años anteriores estás tomando en cuenta que ese es tu costo. Mi costo es de 5 años anteriores. Pero en realidad 5 años se van a perder o no se van a... O sea, simplemente ya pasaron. No se van a tomar en la ecuación de la decisión nueva que vas a tomar. Pero puede ser que el título no te sirva para nada. O sea, tal vez en ese caso sí hay algo es algo en algo razonable terminar una vez que falta muy poco, ¿no? Puede ser. Porque el título te puede servir para muchas cosas en todo caso. O sea, sí hay un costo de verdad ahí, ¿no? En terminar pero en una relación, por ejemplo, una relación que estás pensando en tener hijos y ya estás con alguien varios años, ¿no? Y sientes que no funciona. Entonces, ahí también puedes tener la ilusión, ¿no? De que la cosa, de que bueno, pues ya o sea, he estado tanto tiempo con él, me he adaptado a él o me he adaptado a ella. Hemos comprado pues una casa juntos, un carro, tenemos todo resuelto, el nombre de nuestros hijos, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Y puede ser que inclusive haya ya 1 o 2 hijos. Entonces ahí uno tiene que pensar un poco más, decir, bueno, no solamente va a afectar a mí, va a afectar a los demás, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, si los hijos ya están grandes, ¿no? Uno puede decir, bueno, he estado con esa persona toda la vida. Inclusive en esa etapa de vida uno puede haber pasado 30 años, o 40 años, o 50 años con una persona toda la vida, y en realidad pues fue una mala decisión, hubiera podido ser más feliz solo o con otra persona, y ya los hijos están fuera, pero sin embargo, ¿no? Como ya has pasado toda la vida, igual porque uno puede pasar 10 o 20 años más siendo mucho más feliz en otro lugar con otra persona, o solo, ¿no? Entonces ahí está esta falacia hasta el extremo. Yo creo que contra más uno ha invertido, más enganchado está en mantener, ¿no? Invirtiendo en algo que no va a recuperar, ¿no? Yo quiero decir algo que es como un remedio para esto, que es, ¿te imaginas cómo sería en otra situación? Y pensar si con esa situación volverías a la situación actual. Entonces, ¿te acuerdas? Por ejemplo, cuando yo me quería mudar, ¿no? Estaba buscando un departamento para mudarme. Pero no me animaba por varias cosas que son pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, dónde iba a lavar mi ropa, etcétera. Ya bueno, pero es un costo real, ¿no? No, pero era como un costo perdido, porque digamos, bueno, quizá no es tan así, ¿no? Pero era como, ya estoy acostumbrado a estar en este lugar y me quiero mudar. Entonces, pero lo que Aurora me propuso fue que me imagine qué pasaría si es que yo ya estuviera en otro lugar y pensar si es que volvería. Claro. O sea, de esa forma se puede analizar más objetivamente, creo, porque ya no piensas en todo el pasado, sino piensas ahora más bien qué pasaría si hubieras estado en un mundo paralelo y los mides con peso y con el mismo peso, ¿no? Claro, y de hecho es una manera que yo también uso para tomar decisiones importantes, ¿no? No lo uso para todo, como si me compro este libro, ¿no? Pero lo uso para decisiones como si yo ya estuviera, si yo quiero, tengo la opción X y la opción Y, o simplemente tengo la opción X y mi status quo es la opción Y, ¿no? Si la opción Y es no hago nada, y la opción X es cambiar. Entonces, la manera es, te pones, ¿qué pasaría si yo ya estuviera en la opción X? ¿Regresaría a la opción Y? O sea, ¿dejaría X simplemente por Y? Y si la respuesta es no, significa que esa es la opción que debes tomar, ¿no? Ese es el curso de acción que debes tomar. Y es también, como, o sea, sí es cierto que no debe ir a la ecuación, ¿no? O sea, es como modelarte como si tú estás ahora y estás con la situación actual y todo lo que importa es simplemente tu situación actual, no el pasado. Sí.
Hemos hablado de estudiar en la universidad, de una relación, ¿no? Pero ¿qué? Por ejemplo, leer un libro, ¿no? Yo una vez comencé a leer sobre PNL, programación neurolingüística. Y a mitad del libro me di cuenta que era una ciudad, o sea, me sentí medio engañado, ¿no? Entonces, pero ya invertí un montón de tiempo en el libro, y igual quisiera yo acabar de leerlo para saber, aunque sea el tema, y poder criticarlo con propiedad. Entonces, ¿qué haces, no? Yo Ya estás ¿no? con la cosa media, con la rata media adentro, digamos. Yo antes terminaba muchos libros por obligación, porque me sentía obligada precisamente a escuchar. Y hace poco escuché en un podcast de Rational Speaking que la regla para el libro es que estás obligado a leer un libro el siguiente número de páginas, 100 menos tu edad. Ya. La explicación es que mientras creces, tu capacidad de analizar un libro aumenta. Entonces, en menos páginas puedes darte cuenta de verdad si el libro vale la pena o no, ¿no? Pero por otro lado es que yo también creo que no es bueno terminar un libro obligado. Pero porque simplemente puede ser información que no necesites. Puede ser información basura, si es que de verdad, o sea, está bien, vas a tener mucha información, pero puede ser que te hayas leído, es como leer El Secreto, ¿no? Sí. Vas a tener una información, pero también puedes leer un resumen de una hoja de cualquier artículo de Wikipedia que te explique exactamente lo mismo que has leído en El Secreto, ¿no? Pero hay un, por ejemplo, cuando tú, yo lo aplico en el caso de películas, por ejemplo. Ya. Estás viendo una película que ya sabes que no es muy buena, pero ya estás en la mitad, si la terminas o no. Pero también hay otra cosa que es que cuando tú terminas algo, sientes un reward sí. por terminar algo simplemente. Sí, eso es Entonces, cierto. tú sopesas, ¿no? De repente por terminar este libro, pero si lo terminas, vas a sentirte bien. No, al contrario, a veces puedes sentirte peor, es eso, ¿y cómo he perdido tanto tiempo en esto? No, Porque... pero sabes que precisamente eso de el reward viene incorporado en ti. Entonces la cosa racional para hacer sería darte rewards a ti mismo, enseñarte cada vez que tomes una buena decisión, ¿no? Es como, decidí no leer este libro porque me di cuenta que el tiempo que iba a invertir en leer este libro no iba a valer la pena, y te comes un caramelo. Es cierto. Eso es totalmente sunk cost. Totalmente Mira, costo yo perdido. normalmente lo que hago es compro libros recomendados de autores que ya conozco, ¿no? Los compro por internet y todo, es de segunda mano. Pero si me voy a mandar a comprar un libro que veo en una librería, normalmente yo asumo de arranque que va a ser un libro decorativo, ¿no? Y que no voy a, digamos, invertir más de 4 páginas si no me engancha, ¿no? Y lo compro, ya veo qué pasa, pero si no me... O sea, yo no voy a buscar recuperar el dinero de ese libro y va al final decorar, y lo voy a usar de mal ejemplo, ¿no? Ahora, eso de las recomendaciones te queda, porque evidencia anecdótica, la primera vez que yo empecé a leer Fundación me quedé en la segunda página y no me gustó, y lo cerré y lo boté. Y después, a insistencia de una amiga que me dijo que no, que tenía que leer Fundación, que era muy buena, le empecé a leer otra vez y me gustó mucho, ¿no? Y de hecho, la serie Fundación es una de las series más importantes, bueno, para mí, de la ciencia ficción, o que modela mi manera de ver, y tiene muchos datos y tiene mucha información y es muy divertida, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que también va versus obligarte a leer. Si es que alguien en quien confías te dice que tienes que leer, que se pone bueno después de la 10ª página y que soportes las primeras 10 páginas, yo lo hago, ¿no? El punto es no leer solamente porque ya has leído. Claro, es no leer solamente. Ese es el punto. Pero, o sea, porque Pero a veces es peor, mira, a mí me pasa Un Mundo para Julius, dije, bueno, es un clásico, tengo que leerlo. Y insistieron, me lo regalaron, y contra más insistían, más intentaba leer, y más acabé cuestionando a la persona que me lo recomendó, y dije, yo no voy a, o sea, me importa un pepino, Julio se levanta, Yo no lo acabé. lo peina, es una, no, o sea, no me interesa, la vida de Julio es la más aburrida del mundo, no me interesa, no me interesa continuar. ¿Pasa algo en el final? ¿O no pasa nada? sí, hay un apocalipsis zombie. Tengo que leerlo. Pero lo que decías también, terminas cuestionando a la persona que te lo recomendó, que también tiene que ver con sunk cost fallacy a nivel de amistades, ¿no? Es como, muchas amistades se basan en cosas en común, pero las cosas en común que tenías con una persona cuando tenías 10 años, hablando de Julius, tal vez no son las mismas cosas en común, o las personas crecen de manera diferente a través de los años, ¿no? Entonces, mantener una relación, sea de pareja o sea de amistad, simplemente por el recuerdo de lo bien que lo pasaron, o de las cosas en común que tenían antes, versus las cosas, versus la realidad que ya no es, también es un tipo de sunk cost fallacy, ¿no? Es un tipo de falacia de costo irrecuperable. La falacia, ¿no? De que todo va bien porque ves fotos de cuando no se iba bien, ¿no? Eso también. Que es precisamente también lo que dije de la evidencia anecdótica, ¿no?
Es que simplemente por evidencia anecdótica. Es como si ves que hoy día nos llevamos bien, no significa que nos vamos a llevar bien el resto de nuestras vidas. Y tendemos a protegernos psicológicamente y olvidarnos de los sucesos negativos y recordamos pues lo positivo, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? No es que todo tiempo pasado fue mejor, simplemente Confirmation. Ah, que confirmation bias. selectivamente recordamos lo mejor para no deprimirnos tanto en nuestra vejez, supongo. Claro, es confirmation bias. Pero y es también el mismo tipo de confirmación, creo que se da como cuando una mujer está embarazada y de pronto sale a la calle y ve un montón de mujeres embarazadas y de pronto se da cuenta que, oh sí, hay muchas mujeres embarazadas, ¿no? Sí. Es porque ahora estás en un set mental para buscar aquello en lo cual estás pensando. No, le cambias de llantas a tu carro y de pronto comienzas a ver que, ¿no? que un montón de gente tiene las llantas que tú tienes, claro. O te cambias de celular y de pronto te das cuenta que todo el mundo tiene tu celular. Siempre ha estado ahí, simplemente que no tienes el sesgo para verlo, ¿no? Es lo mismo que pasa en la astrología, tu número es el 2, ¿no? O no sé, bueno. Entonces ya comienzas a ver 2 en todas partes. Claro. Ahora, hablando de eso, la astrología, ¿cómo se aplica eso también a nuestro pensamiento? Por ejemplo, muchas personas que están siguiendo terapias alternativas como acupuntura, como homeopatía, también se aplica un poco de sunk cost fallacy ahí, ¿no? Es como, si yo ya le pagué a mi acupunturista por 5 años y ahora me vienen y me dicen que esto no funciona, claro. Pero yo no creo, porque ya estoy muy involucrada, ya me leí todos los libros al respecto, ya fui a todas las reuniones al respecto, y dejar esta comunidad ahora simplemente porque hay una pequeña duda. Entonces, las personas solamente prefieren botar la pequeña duda que cuestione sus creencias y continuar con la creencia con las cuales están tan invertidos emocional e intelectualmente. Claro, y lo que hacen es aumentan su sesgo de confirmación, o sea, comienzan a solamente selectivamente interpretar y procesar lo que confirma, lo que piensan o debe ser cierto, dado a toda esta enorme inversión, no solamente económica, sino emocional, ¿no? Supongo que eso también algo de eso tiene que ver con ese síndrome de Estocolmo, de que al final te enamoras de quien te secuestra, ¿no? Finalmente buscas sacarle un costo a cosas que ya están perdidas, ¿no? Cuando has perdido tu libertad, cuando has perdido todo. Claro, hay un experimento que es el siguiente, ¿no? Entonces, llaman a estudiantes de psicología para realizar una tarea muy aburrida, ¿no? Como contar cuántas veces aparece la letra L en el siguiente texto. Entonces, todos los estudiantes van y hacen la tarea, ¿no? Cuentan cuántas veces aparece la letra L en el siguiente texto. Y a la hora de salir, a un grupo de los estudiantes les dan $20 y al otro grupo simplemente le dan un chupetín, ¿no? Un caramelo, una cosa así. Y les dicen que promocionen o que le cuenten a otros estudiantes o los siguientes estudiantes que están a punto de entrar qué les pareció la tarea, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que los que les dieron $20 van a decir que estuvo muy divertida y los que les dieron un caramelo van a decir que estuvo muy aburrida? ¿Qué es lo que predicen ustedes? Es al revés. Precisamente... Los que le dieron el chupetín dicen que estaba divertido. Exacto, los que le dieron el chupetín dicen que fue la cosa más divertida del mundo, que lo harían 1000 veces, y a los que le dieron $20 dicen que no estuvo tan divertido, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? Eso se explica porque la explicación que el cerebro tiende a hacer es ¿por qué haría yo esta tarea durante 1 hora simplemente por un caramelo? La única explicación que encuentro es que esto debe ser la cosa más divertida del mundo, si no una persona inteligente como yo no se metería a hacer esto durante 1 hora. Mientras que las personas que dieron $20, la explicación es ¿por qué haría yo esta tarea durante 1 hora? Ah, me dieron $20, punto. Es la cosa más aburrida del mundo, pero me dieron $20, ¿no? Yo me pregunto si ese pensamiento realmente pasa por la cabeza. Yo creo que pasa yo creo que no se hace consciente en muchas de las ocasiones. Pero creo que que es no recuerdo ahorita cómo se llama el sesgo, pero es como, ¿por qué una persona como yo haría tal cosa? Ah, sí, hay un beneficio, ese es mi beneficio, ¿no? Entonces tu cerebro tiende a buscar cualquier beneficio, a agarrarse de cualquier razón para racionalizar el hecho de que hayas hecho algo que no tiene sentido, ¿no? Sí, tendemos a echarle la culpa también cuando es algo que nos compete a las circunstancias, ¿no? Y cuando es algo que compete a otro, es el otro el que tiene la culpa, ¿no? Claro. Y es parte de preservar nuestra autoestima, ¿no? Porque es difícil, pues, siempre ser hipercrítico con lo que haces, ¿no? Ese ser hipercrítico con lo que uno hace, ¿es ser escéptico? Yo creo que sí. Para ser escéptico hay que ser crítico con lo que uno hace. ¿Qué cosa es ser escéptico para ustedes?
Buena pregunta, dado el título del Creo que debemos empezar con eso, ¿no? Para mí ser escéptico significa otorgar mayor probabilidad a aquellas cosas que en la realidad presentan mayor probabilidad de darse y menor probabilidad a aquellas cosas que en la realidad presentan menor probabilidad de darse. Significa dudar de las cosas que tienen muy baja probabilidad de existir o de ser y dudar menos de las cosas que tienen una probabilidad muy alta de ser cierto. Es por eso que yo no concuerdo con muchas personas que, o sea, escéptico no puede decir, sí, yo soy escéptico y creo que el calentamiento global no existe porque soy escéptico de lo científico, ¿no? Pero en realidad eso no es ser escéptico, porque ahí le estás bajando la probabilidad a que el 99% de los científicos acuerden sobre algo y le estás subiendo la probabilidad a que 2 o 3 gatos en internet tengan la razón, lo cual va en contra de ser escéptico, ¿no? Según yo. Va en contra de precisamente de ver la realidad tal y como es, o de intentar ver la realidad tal y como es, porque yo creo que como seres humanos nunca vamos a poder ver la realidad tal y como es, ¿no? ¿Y tú qué crees que es ser escéptico? Yo creo que ser escéptico, o bueno, lo que creo que debe ser, es ser racional, digamos, calibrar bien tus probabilidades. Y calibrar tus probabilidades y ajustarlas a nueva evidencia. Sí, actualizar tus creencias. Actualizar tus creencias. ¿Tú, Víctor, qué crees que es ser escéptico? Sí, bueno, el ser escéptico es, supongo, o sea, la postura del escéptico es la postura de duda, ¿no? Es una postura inicial de duda de cualquier cosa que no hayas probado previamente, tal vez, ¿no? O sea, tú no puedes ser escéptico al 100%. Si fueras escéptico al 100%, dudarías de todo en absoluto y no tendrías ninguna creencia. Pero el escepticismo funcional o el escepticismo científico, que es el que fomentamos acá, me parece que es utilizar este método, que es el mejor método que hemos descubierto, que es el método científico, para entender el mundo, ¿no? Y si tiene una explicación metodológica, científica, y se concuerda con los modelos actuales, entonces se asume tentativamente como verdad, ¿no? Hasta que se pueda probar lo contrario, ¿no? Entonces ese es el escepticismo interesante, que es una especie de filtro que sería perfecto. Viene información nueva, esa información nueva puede ser científica, puede ser pseudocientífica o puede ser de otra índole, ¿no? Y el escepticismo científico te debería dar la herramienta para filtrarlo a partir del método científico, hacer las preguntas adecuadas y también contrastarlo con otros modelos, otras teorías que ya han sido probadas válidas, ¿no? Y me parece eso bastante funcional. Una cosa que mencionó Julio es la racionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo personalmente le doy mucha importancia a la racionalidad instrumental, ¿no? La racionalidad que consiste en adaptar mis acciones y mis pensamientos de acuerdo a lo que yo creo que es la realidad objetiva para poder tomar mejores decisiones y lograr mis objetivos, cualesquiera que ellos sean, ¿no? Pero también está la racionalidad epistémica, y la racionalidad epistémica consiste en tener un modelo mental que represente o que intente representar casi exactamente lo que sucede, lo que existe en la realidad, ¿no? El modelo real, que es precisamente lo que llamamos mapa, que es el modelo mental que tienes versus el territorio, que es lo que existe, ¿no? Y por eso es importante lo que dices de la actualización de las creencias. Entonces, cada vez que yo tengo nueva información sobre el territorio, tengo que modificar mi mapa, que es mi modelo mental del territorio, ¿no? No puedo seguir pensando lo mismo si es que tengo nueva información respecto a una creencia o una falta de creencia que ya tenía, que es precisamente también mi punto de ser escéptico, ¿no? Es como, yo soy escéptico y dudo mucho en las cosas sobre que existan fantasmas, por ejemplo, ¿no? O que exista Papá Noel. Pero ya que estamos con el tema. Pero ¿qué pasa si yo como persona, un día me levanto a las 24 a la medianoche y veo un señor obeso de capa roja, tomando Coca-Cola, dejando regalos a los pies del árbol, ¿no? Entonces, ¿cómo me presentaría yo a la situación? Entonces, en realidad, ahí, en vez de decir, oh, sí, Papá Noel existe, lo primero que pensaría es, estoy soñando, o estoy alucinando, ¿no? O estoy en un estado, me he golpeado la cabeza y estoy en un estado de coma, o me están jugando una broma. Entonces, en realidad... Pero ahora deberías ir a la cocina y darle leche con galletitas. Perdón, eso es lo que haría después de darle leche con galletitas. De hecho, eso es lo que conversaría con Papá Noel. Mira, Papá Noel, yo creo que esto es una alucinación, o estoy soñando, o eres un amigo que me estaba gastando una broma. Entonces, en realidad, siendo escéptica, no basta con ver eso, porque hay miles, bueno, no miles, hay por lo menos 50 posibilidades que están antes de, sí, Papá Noel existe y está aquí en mi sala,
¿no? Entonces, precisamente eso se vas a hacer escéptico para mí, ¿no? No es que simplemente cada vez que te presentes con un dato que no puedas explicar, vas a decir, la explicación es que es sobrenatural y los fantasmas existen. Sino que tienes que primero pasar por las otras explicaciones que son más plausibles. Navaja de Occam. Tienes que intentar dar la explicación más simple y funcional. Mientras más explicaciones necesites para explicar tu explicación, es más probable que esta sea incorrecta. Sí, pues la ciencia es económica, ¿no? También se le llama la ley de la parsimonía, ¿no? Menos elementos, mejor explicación, ¿no? En ese caso, en todo caso, bueno, la creencia de que Jesucristo sería una especie de Papá Noel para adultos, ¿no? Porque bajo la navaja de Occam tampoco debería ser probable. Claro. Y de hecho, ahora que estábamos hablando previamente sobre la existencia de Dios y puede ser tomada de una manera científica, tiene que ver también porque para poder explicar la existencia de Dios tienes que explicar ciertas otras características, ¿no? Como de dónde viene Dios, por qué es que Dios puede hacer esas cosas. Y tienes, o sea, de cada pregunta surgen miles otras preguntas que requieren a su vez muchas otras explicaciones sobrenaturales o que están fuera de la lógica para poder explicarse. Ok, ahora vamos a pasar a ciencia ficción. ¡Yeah! Vamos a ver si me da mejor esta vez. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de los cuales son falsas y una es verdadera. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la verdadera. Hoy vamos a hacer un tema relacionado a la temporada navideña. Entonces, ¿están listos? Listo. ¿Sí? Yo también estoy listo. Ok. Ok. Entonces, la noticia número... Bueno, en este caso vamos a hacer datos de temporada navideña. Entonces son datos relacionados a los ítems de Navidad. El primero. En 6 países, el nombre para pavo, el animal, es Perú. ¿Sí? Número 2. El pino es una de las 38 sustancias usadas para preparar flores de Bach, que no sé si sabrán, pero son unos compuestos utilizados para medicamentos homeopáticos. Y el número 3, la tasa de suicidios se incrementa durante las fiestas navideñas. He pensado que ya que es Navidad, vamos a hacer 4 ítems. El número 4 es que una iglesia cristiana, un grupo cristiano, ha sacado a la venta la cruz antimasturbatoria para niños. Okay. ¿Están listos? Sí, ¿no puedes explicar un poco la última? Okay. La cruz antimasturbatoria es un dispositivo que se utiliza para evitar que los niños se masturben, ¿no? Es muy autoexplicado, ¿no? No. Lo amarran, digamos, para que no se toquen las partes. No es autoexplicado. Es un solo dispositivo. Ya. O sea, es un solo jugo. Pero lo amarran, no lo clavan. Claro. A la cruz. Ya. No es la cruz literalmente. Ya. Ok. Entonces, ¿quién quiere ir primero? ¿Quieren que repita los ítems? Yo los tengo apuntados ¿Sí? acá, puedo si Sí, yo también. no sé. Ok. Ya, yo voy primero, pero todavía Ya, no sé a ver. cuáles. No sé cuáles todavía. Yo había escuchado de uno de ellos, sí, para ¿Sí? ser sincero. Sí. Ok, no digo mira. todavía cuál. Ya. 6 países, el nombre de pavo es Perú. Ya, en portugués el nombre de pavo es Perú. Ese ya sé. Pero 6 países, ¿no? No sé. El pino es una de las... ¿Cuántas flores? No, es una de las 38 sustancias utilizadas para las flores de Bach. Las flores de Bach son diferentes combinaciones que utiliza diferentes sustancias, ¿no? O sea, no existe un número limitado de flores de Bach. Puede ser. No estoy muy informado sobre las flores de Bach. La tasa de suicidios aumenta en fiestas. Ya. Eso yo creo que he escuchado que es verdad. Me parece. Y un grupo que ha sacado una cruz antimasturbatoria. Esa le puedo creer también. Pero, ¿funciona o no funciona? No sé. A ver. Ya, yo diría... es que no sé por qué, pero... La flor... navideña por el pino, ¿no? Ya, yo voy a decir la del pino. ¿Crees que la del pino es la mentira? ¿Es el dato incorrecto? Sí, la del pino. Ok.
Me quedo con el Ok, pino. Julio. Pero no me preguntes por qué, porque prácticamente estoy haciéndolo... Estoy eligiendo entre la de los 6 países, el nombre es Perú, y la del pino. Y entre esas dos, yo creo. Y si Ya. no es la del pino, entre esas dos. Ya, ok. ¿Víctor? A ver, yo creo que voy a ir contigo, Julio, que no sé por qué la del pino me suena como algo que Aurora podría inventar. Pero, a ver, la primera es si en el nombre de Pavo es Perú en 6 países, algo así. Sí, exactamente sí. Bueno, basta que en Brasil y en Portugal y por ahí algún otro país donde se habla portugués o algo parecido, sí, me parece plausible. La 2, en realidad no sé nada de flores de Bach, sé que es una terapia alternativa, terapia floral, podrían poner pino ahí, pero puede ser, yo creo que yo diría que podría ser la falsa, pero no sé por qué exactamente. La 3, Navidades, en Navidad la gente se suicida más. Yo sé que en fechas importantes como en el cumpleaños, ¿no? De uno mismo, aumenta la tasa de paros cardíacos, por ejemplo, ¿no? La gente, es más probable que te mueras el día de tu cumpleaños que un día común. Yo me imagino que una Navidad sin tus familiares, solo, puede ser mucho más triste que un día común, ¿no? Entonces no me sorprende que eso sea cierto, que la tasa de suicidios aumente en Navidad. Y la 4, la cruz antimasturbatoria, creo haberlo visto por internet, no sé si será cierto o no, una imagen que se viralizó de un niño amarrado a una cruz de plástico, ¿no? Protegido por ¿no? Supongo que por el poder de Cristo para no masturbarse, que es Está pecado, amarrado ¿no? también. Claro, no, el miembro no está amarrado, está amarrado a los brazos y los pies, ¿no? Entonces básicamente, mientras que el niño está supervisado, está fuera de la cruz, pero cuando duerme o cuando lo quieres dejar sin supervisión y cuando se podría masturbar, lo pones en la cruz, ¿no? Es un poco como el cinturón de castidad, ¿no? Cuando la mujer está supervisada, no usa el cinturón de castidad, pero cuando está sin supervisión, tienes que dejarla con ese cinturón. Que dicho sea de paso, lo usaban solamente por horas, ¿ah? No era cierto, o por lo menos no era común. Es un mito el hecho de que tú dejabas a tu mujer con el cinturón de castidad durante, digamos, el tiempo que te ibas a una cruzada, ¿no? No podías tú tener ese cinturón por mucho tiempo porque estaba oxidado, ¿no? Era complicado limpiar, probablemente te morías de una infección si lo usabas por mucho tiempo. Ok. Sí, entonces creo que la 2 es falsa, pero no estoy seguro. Entonces, ¿crees que la 2, que es el pino, es una de las 38 sustancias para preparar flores de Bach? Entonces, tanto Julio como Víctor opinan que la número 2 es falsa. Ok, entonces, vamos con la número 2. ¿El pino es una de las 38 sustancias para preparar flores de Bach? Sí, en efecto, el pino es una de las 38 sustancias para preparar los remedios conocidos como flores de Bach, utilizadas en la ¿cómo sería? Pseudomedicina, o pseudocientífica medicina de la medicina alternativa, ¿no? Medicina alternativa, precisamente. Entonces, obviamente no hay ninguna prueba científica para usar el pino como medicamento o cualquiera otra sustancias que utilizadas en las flores de Bach, ¿no? Ahora, lo que sí sucede es que se usa, no recuerdo ahorita en qué país, en Suecia, se utiliza un té hecho de los conos jóvenes de los pinos, perdón, de las agujas de los pinos, simplemente como agua de tiempo porque es rica en vitamina A. No hay muchos estudios al respecto, no se sabe casi nada al respecto, pero me imagino que de ahí, quien sea que haya ideado el sistema de utilizarlo para flores de Bach, pensó, es rica en vitamina A, por lo tanto tiene todas las propiedades y puede curar cualquier cosa que yo diga que puede curar, ¿no? Ahora vamos con la última, con la cruz antimasturbatoria. En efecto, es legal, o sea, es promovida por una organización que se llama, bueno, simplemente es Stop Masturbation Now, que vende que vende este dispositivo que es como, no sé si han visto, bueno, después podemos pasar la imagen, ¿no? Es que es como una especie de camilla en forma de cruz en la cual tú amarras al niño para que no se masturbe.
que es una de esas cosas que tienen los cristianos en la cabeza, ¿no? Y dentro, tiene su página web, entonces en la página web habla de por qué... por qué la masturbación es mala, qué efectos trae, y tienen un artículo muy bonito que dice I was self-raped. que precisamente es todo un movimiento para evitar o impedir la masturbación en los niños, ¿no? Bueno, no dicen exactamente los niños de qué edad, ¿no? Pero... Y esta cruz va boca arriba, ¿no? Porque boca abajo podrían utilizar, digamos, la gravedad para un tipo de fricción. Ahí podrían... Sí, imagino no podría que funcionar sí. del todo, digamos. Tiene que ser boca claro, arriba. Es boca arriba, definitivamente. Creando, obviamente, graves traumas en los niños, ¿no? A pesar de aparte de los que ya les crearon. Como pobres, ¿no? Están amarrados por lo menos toda la noche, ¿no? Imagino que sí. O La hasta masturbación no va a ser el mayor hasta que problema se les tengan. pase el periodo masturbatorio. Por supuesto. Ahora, esa es la 1, la 3... Eso debería ser considerado abuso infantil. De hecho, sí. De hecho, es literalmente abuso infantil. ¿Sí? Estás causándole daño físico y psicológico a niños. Bueno, habría que ver también cuáles son las regulaciones en cada estado. Eso es en Estados Unidos, ¿no? Habría que ver cuáles son las regulaciones. Si en muchos estados puedes pegarle a tu hijo legalmente, o sea, pues tienes completo dominio sobre tu hijo, ¿no? La última era, la tasa de suicidios se incrementa durante las fiestas navideñas. Y en realidad, esta es la que es ficción. Esto es ficción. Esta es ficción. La tasa de suicidios no se incrementa durante las fiestas navideñas. Es un mito urbano que se creó. Y de hecho, ahora que Víctor mencionaste eso, creo que el hecho de que las muertes se incrementen también durante los cumpleaños, creo que también es un mito urbano. Ahorita no he podido encontrar información al respecto, pero no sé si hay data sustentable al respecto. Hay que investigar. Comparado con el resto de las fechas del año, ¿no? Y... bueno, esa sería la ficción, que ninguno de los dos se adivinó. Y por último vamos a los 6 países para el nombre de pavo es Perú. Sí, en efecto hay 6 países para el nombre de los pavos Perú. En Croacia, en Eslovenia, en India, en realidad no en todos los dialectos, pero por lo menos en hindi sí se le llama Perú. En las Indias Fiji, y en Brasil, y en Estados Unidos, porque en Hawái. En Hawái se le llama Perú a los pavos, ¿no? Lo cual es muy... va mucho de la mano de por qué el nombre original en inglés es Turkey, ¿no? Porque viene de Turquía, porque simplemente... creo que era por los traders que daban pavo a cambio de otras cosas, y precisamente en otros países sucede que el ave venía directamente desde Perú, porque el ave es oriunda de Perú también, y simplemente por eso se les ocurrió llamarlo Perú, ¿no? Con diferentes variaciones. Mientras que no nos asocien con los pavos. Yo creo que ya estamos asociados con los Puntuales. pavos en muchos países, ¿no? Y bueno, eso fue ciencia o ficción en la que nadie ganó. No. Mejor suerte para la próxima. Estoy pensando en traer Caímos un con las dado. flores debajo, ¿no? Sí, cayeron con las Sí, flores de trae un dado para ver Voy si... a traer un dado, claro, la idea es traer un dado para ver si el dado acierta más veces que ustedes, ¿no? Para ver si de verdad su razonamiento es real o es igual como que podría ser completamente aleatorio. Pura finta. Exacto. Bueno, vamos a cerrar. ¿Va? Ok. Antes de cerrar, vamos a ir con un acertijo lógico. Esta se llama la tarea de selección de Watson. Va de la siguiente manera. Tenemos 4 cartas, ¿sí? Cada una de estas cartas tiene de un lado un número y del otro lado un color. Tengo 4 cartas sobre la mesa. Sobre la mesa veo que la primera carta tiene un 3, boca arriba. La segunda carta tiene un 8, boca arriba. La tercera carta tiene el color marrón. Y la cuarta carta tiene el color rojo. Y mi pregunta es, ¿cuál es la menor cantidad de estas cartas que debo voltear para saber si a cada carta que tiene un número par le corresponde un reverso de color marrón? A cada carta par le corresponde un reverso. Un reverso de color marrón. Podemos dejarlo de tarea, ¿sí? Y lo retomamos en el siguiente. Okay. Como el juego, ¿no? Okay. Y ya que estamos hablando, ya que hemos hablado un poco de escepticismo, vamos a cerrar con una cita racional. Una cita racional de hoy es: si solo eres escéptico de las cosas que contradicen tus creencias establecidas, no estás aprovechando tu escepticismo.
que es la cita racional. Es que mucho... Sí, lo que he dicho. What am I saying? Que significa que es muy fácil ser escéptico sobre lo que no creemos, ¿no? Obviamente, si me dicen que una persona ha visto marcianos, obviamente, no, pues obviamente yo no creo en los marcianos porque esa persona vendió marcianos, ¿no? Pero si una persona viene y me dice que el político por el que voté está malversando fondos, y le digo, no, Dios mío, ¿cómo es posible? No es posible que el político por el que yo he votado y por el que creo tanto esté malversando fondos, ¿no? Oyendo un poquito más acá, ¿cómo es posible que si yo fuese cristiana, ¿no? Si yo fuese cristiano y no creyera en ciertas cosas, como puede ser un cristiano que no cree en los ovnis, puedo ser un cristiano que no cree en los fantasmas o en hechos paranormales, pero no me cuestiono mis propias creencias, ¿no? No creo en los ovnis ni en los paranormales, en los eventos paranormales de la noche, pero sí creo que Jesús existió hace 2014 años y que caminó sobre el agua y que fue el Hijo de Dios y que murió y resucitó y ascendió, ¿no? O sea, ser escéptico para algunas cosas, pero no para otras. Exacto. Ser escéptico para las cosas, y sobre todo es porque es muy fácil ser escéptico con las cosas que no crees, ¿no? O sea, obviamente, es muy fácil para mí ser escéptico porque de arranque no lo creo y me burlo incluso de las personas que lo creen. Pero no me cuestiono a mí misma las creencias que aún tengo. Entonces, parte del escepticismo que estábamos hablando al principio es que tienes que ver cuál es la real probabilidad de que algo sea o no sea cierto, independientemente de que contradiga las cosas o las acciones que tú ya tomas. Excelente. Y bueno, con eso hemos concluido la guía escéptica de hoy, 25 de diciembre de 2014. El episodio número 1. El episodio número 1 de la guía escéptica del día de hoy, 25 de diciembre de 2014. Nos vemos la próxima semana en el capítulo número 2 de la guía escéptica. No Chao. Oye, que disfruten sus... Espero que hayan disfrutado ese episodio y que les haya sido provechoso y que les haya dado algo de qué pensar para estas todavía fiestas de fin de año. Y que los haya forzado, no que los haya forzado, ¿no? Que los haya hecho ejercitar su pensamiento. Sí, y por favor, ya para este entonces deberíamos tener un blog o algo, por favor, escríbanos con sugerencias. Exacto. Sí, cierto. Con temas que les gustaría que tratemos. Claro. Y si invitados que quisieran escuchar. Claro, pueden mandarnos sus preguntas, sus sugerencias o sus datos para ciencia ficción. Incluso pueden corregir si es que han encontrado que tenemos algún error, tanto en el razonamiento como en los datos que hemos dado en este programa. Y para mantener una relación interactiva entre los escuchas y el programa. Queremos saber si estamos mal, queremos saber si estamos equivocados. Pueden cuestionarnos. Por favor, nada de insultos ni imágenes que no puedan ser vistas por un público menor de 13 años. Chao, muchas gracias. Chao, nos vemos hasta la próxima semana.